en un entorno radicalmente distinto y tratar de entender el impacto que ha tenido este nuevo entorno económico y este nuevo entorno de tecnología y este nuevo entorno de medios en el consumidor para nosotros es crítico. El claim de nuestra compañía es personas, resultados y transgresión. Y cuando hablamos de personas, pues hablamos de la gente que hace nuestra agencia, de nuestros profesionales, de nuestros clientes, pero sobre todo también del consumidor, ¿no? Y por eso hemos hecho esta investigación tan, yo diría, potente, para tratar de entender pues eso, cómo todos los cambios de estos 5 últimos años están impactando al consumidor. Deciros que este es un trabajo que hemos trabajado muy de la mano, valga la redundancia, de un instituto muy prestigioso, de CIMOP, con Fernando Conde, que es un colaborador habitual de iMedia en temas de inteligencia. Y que María Castellanos, nuestra directora del área de inteligencia e investigación, os va a presentar un resumen ejecutivo basado básicamente en 2 cosas. Uno, las grandes tendencias actuales del mundo de hoy, es decir, los cambios en que han repercutido y cuáles son las grandes tendencias. Y lo segundo, como buena agencia de medios y vosotros medios que sois, vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es el consumo de medios, cómo se está viendo afectado con todo este nuevo entorno. Deciros que por supuesto se trata de un resumen ejecutivo, ¿vale? Que vamos a tratar de hacer una presentación en 20 minutos y que luego si queréis os contestamos a vuestras preguntas y por supuesto que os damos un pendrive con la presentación que os vamos a hacer. Y reiterar el agradecimiento por compartir el desayuno con nosotros. Pues nos planteamos hacer este estudio hace como unos dos meses, porque lo que veíamos es que España era un país muy distinto en estos últimos 5 años. Un entorno totalmente distinto, sobre todo por 2 factores. Uno, el económico, donde quizá lo más destacable sea que hemos pasado de una tasa de paro en torno al 8% a un 25%. Y otro, el gran endeudamiento que tienen las familias. Como veis, los ingresos por hogar han caído, el gasto también evidentemente ha caído por esa falta de poder adquisitivo, pero si veis la diferencia entre un indicador y el otro, creo que es bastante relevante el endeudamiento actual que tienen todas las familias. Y el segundo factor es todo el cambio tecnológico. En estos últimos 5 años los cambios tecnológicos se han acelerado pues notablemente. Y para mí el dato más relevante no sea la penetración de internet ni la compra online, sino la penetración de los smartphones, que han pasado de un 2% a un 46%, a un 50 y tantos %, dicen ya algunas fuentes. España, que siempre había estado a la cola en la adopción de tecnologías, de repente llegan los smartphones y nos convertimos en uno de los países líderes en la adopción de estas tecnologías. Todos estos cambios nos llevan a plantearnos pues que el consumidor tenía que haber cambiado, que sus hábitos y actitudes hacia el consumo y también hacia los medios tenían que ser muy diferentes a las de hace 5 años. Por eso nos planteamos hacer esta investigación, una investigación, como os decía Jaime, pues bastante ambiciosa, con más de 2.000 entrevistas y con 10 focus group donde profundizar un poco más en cuáles eran estas actitudes y estos sentimientos que tenían hoy en día los consumidores. La muestra es una muestra online, pero a pesar de esto, el 70% de la población está hoy en día ya conectada a Internet. ¿Cuáles son las tendencias emergentes que hemos visto en este estudio? Pues la primera, frente a la posesión, el disfrute y la experiencia. ¿En qué se materializa esto? Esto se materializa sobre todo en una contención en el consumo, no solo por caída del poder adquisitivo, sino también por un nuevo proceso de compra, un proceso de compra más reflexivo, un proceso de compra que se está viendo además muy apoyado y soportado por todos los cambios en el mundo digital. Ahora mismo ya no vale con poner un anuncio en la televisión, no podemos olvidar que el paso siguiente es Internet, que cualquiera que vea el spot, lo normal es que vaya a buscarte un rato después a Internet, y si no estás ahí, tu cadena, tu proceso se te ha roto. Y esto ha hecho pues que todo el proceso de compra sea mucho más reflexivo, mucho más informado, que aparezcan fenómenos como es el de los comparadores, que todos estaréis hartos de ver cada vez más publicidad además en la televisión,
y que haya cambiado mucho todo este proceso. Y luego también guiado por un cambio en los valores. El ahorro, que durante estos años de bonanza económica era algo que estaba devaluado, que no quedaba bien decir que ahorrabas, de nuevo vuelve a recobrar su importancia, incluso entre aquellos que no han sufrido tanta caída y tanto daño en su poder adquisitivo. Ahorrar vuelve a ser algo bien visto, bien valorado. La segunda tendencia que veíamos es la polarización, la desaparición de la clase media. Quizás este titular suene un poco agresivo. Y no nos referimos solo a que esté desapareciendo la clase media en su concepto más social, que también, ya que las clases medias son las que más han visto reducido su poder adquisitivo, sobre la que están recayendo la mayoría de las cargas impositivas y a las que más beneficios sociales se les están quitando. Sino también, y muy importante, creemos que es la desaparición de la clase media en el consumo de marcas. Hay un incremento, por un lado, de la marca de la distribución y, por otro, en el otro extremo, de las marcas líderes, de las marcas exclusivas, del mundo gourmet, frente a todas esas marcas situadas en la gama media que están desapareciendo. Si nos vamos al mundo del gran consumo, pues están desapareciendo incluso de los lineales. Podemos ver el efecto Mercadona. Al final la gente o compra Hacendado o compra la marca líder de ese producto, mientras que todas esas marcas que se situaban en ese intervalo más intermedio, pues están sufriendo mucho y se las está empujando casi a la desaparición. Ese dinero que tienen las familias, al final, por un lado, lo están dedicando a, bueno, compro lo básico, lo más barato que puedo, y cuando puedo, ligado también a la primera tendencia que veíamos, quiero disfrutar, tener esa experiencia y me doy el capricho y me lo gasto en algo realmente exclusivo, diferente, en vez de tener todo el tiempo un consumo pues más medio. La tercera cosa que veíamos y que nos llamaba la atención es que hay un retorno a la privacidad, al control del tiempo. Durante estos años hemos vivido deprisa, a un ritmo frenético, y se ha volcado mucho esfuerzo y energía en lo que se proyectaba hacia el exterior. Dependiendo de cada uno, esa proyección hacia el exterior pues ha sido diferente. Unos éxito en el trabajo, otros consumiendo más y teniendo el último modelo de coche para que lo viese el vecino, los más jóvenes volcando toda su vida en las redes sociales y contando todo para que lo viesen sus amigos. Y ahora lo que se está viendo es que hay una vuelta hacia adentro, hacia el hogar, a parar y a volver hacia valores pues más auténticos y más perdurables. Por un lado, porque ya no tenemos muchas veces esa capacidad adquisitiva y tampoco queremos que ese vecino al que antes le enseñábamos el coche ahora vea que no lo tenemos. Y por otro, porque realmente sí que ha surgido ese sentimiento de que estábamos perdiendo un poco el control. Y esto también se ve mucho en las redes sociales. Ahora veíamos en los grupos mucha gente que decía, no, es que ya no uso el Facebook porque de repente tenía un montón de amigos que no eran mis amigos y que es que se estaba enterando todo el mundo de lo que hacía y no quiero que se enteren. Además de que es bastante oscuro como es todo el mundo de la privacidad en las redes sociales. Y hay una vuelta pues hacia no abandonar las redes, pero sí hacia irte a redes pues más controladas, al WhatsApp, a sitios donde realmente tú controlas la información y tu círculo que tienes ahí es mucho más cercano y más cerrado. Luego, otra de las tendencias que se ven es que la tecnología la queremos para facilitarnos la vida, no para esclavizarnos. Lo que ha pasado es que ha habido una invasión de los devices. Cada vez teníamos más y más cosas. Y ahora lo que vemos es que hay una limpieza del salón. Lo que te dicen mucha gente es que, bueno, al final tenía el mueble del salón lleno de que si la videoconsola, el DVD, no sé qué, no sé cuántos, y ahora
pues lo que estoy haciendo es quitando todo eso. Al final no lo utilizaba, tenía un montón de cacharros que me ocupaban muchísimo sitio y que no utilizaba.